Damas y caballeros. En la mañana del 4 de octubre de 1957, el mundo recibió una de las noticias más impactantes del siglo XX. La Unión Soviética había enviado al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. La conquista del espacio había comenzado. Small step for man, one giant leap for mankind. Este interés por el espacio sacudió a los científicos de Argentina, quienes a partir de 1961 pusieron en marcha un programa que habría de colocar al país entre las primeras naciones comprometidas con la carrera espacial. En un hecho poco conocido, el 23 de diciembre de 1969, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar un mono al espacio. De esta manera, el mono Juan se convirtió en el primer astronauta argentino. Volviendo al tema del espacio, en la Argentina, personas como el ingeniero Tabanera crearon la Asociación Interplanetaria, un equipo de gente que buscaba información, que se interesaba en el tema. Poco después se creó la Asociación Astronáutica, que se localizó dentro de la Aeronáutica Argentina. Y luego esta creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Se mandó gente al extranjero, se trajeron profesionales, se recibió información y se creó un clima muy apto para este tipo de trabajo. Aproximadamente en el año 1960 llega al país el vicepresidente de la NASA de los Estados Unidos, el doctor Dryden. Conversa con nuestro jefe de proyectos, que en ese tiempo era el Comodoro Scioli, un ingeniero aeronáutico muy dedicado a temas del espacio, muy estudioso, y que hablaba perfectamente inglés, así que conversaron con toda fluidez. Y el doctor Dryden le dijo: Comodoro, si ustedes quieren aprender cohetería, tienen que quemarse los dedos con pólvora. Una expresión, una forma de decirlo. En esa década, que fue muy productiva, se hace toda una familia de cohetes. El Alfa Centauro en 1961, el Beta Centauro en el 62, el Gamma Centauro, con el cual en febrero de 1965 se realizó un lanzamiento desde la Antártida, el Orión, proyecto con el que se logra superar la barrera de los 100 kilómetros de altura, el Canopus, Rigel y por último el Castor, que es el vehículo más grande producido en los talleres del instituto para llevar a 500 kilómetros de altura una carga útil de 50 kilos de peso. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores, e inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Entonces tomamos un mono caí de 1,5 kilos de peso, oriundo de la selva misionera argentina, y con ese pequeño animal se hicieron estudios a bordo de un cohete Canopus, con una carga útil engrosada, o sea, la punta del cohete donde iba el cono estaba engrosada con respecto al calibre del motor para permitir que entrara el mono sentadito y todo el instrumental adecuado para las mediciones. Ustedes pueden ver la cápsula que llevó a la rata mucho más pequeña y más adelante el motor cohete que llevó a 82 kilómetros al mono Juan,
o sea, un vuelo suborbital con un mono, y el asiento, ese asiento es muy interesante porque coloca al mono en una posición donde las aceleraciones no lo dañen. En lo posible las aceleraciones deben entrar transversales al cuerpo del animalito, porque si fueran de cabeza a los pies se quedará sin sangre el cerebro, y si fuera de pies a cabeza las aceleraciones, habría tanta congestión en el cerebro que podía hacerle daño. La forma más inocua es que las aceleraciones sean transversales al cuerpo del animalito. Es decir, así como van los astronautas, sentados muy cómodos, reclinados en su asiento, el monito iba en ese tipo de habitáculo. La secuencia del vuelo era la siguiente: la partida, o sea, el arranque del motor. Aproximadamente a los 6-7 kilómetros el motor se apagaba y luego por inercia seguía volando y ascendiendo hasta los 82 kilómetros de altura, bastante fuera de la zona de la atmósfera. Recuerden ustedes que normalmente los aviones que vuelan más alto no lo hacen más allá de 14-15 mil metros. Juan voló a 82 kilómetros. En el vértice de la trayectoria se separaba la carga útil con el habitáculo del mono del motor. El motor caía a tierra y la cápsula desplegaba unos frenos aerodinámicos. Había que irla frenando para que cuando se desplegaran los paracaídas no se rompieran por efecto de la alta velocidad. Primero se desplegaban unas aletas en forma de pétalo, parecido a lo que pasa con la semillita del eucaliptus cuando cae suavecito y girando porque abre unos pétalos. Nosotros nos inspiramos en eso para desarrollar la carga útil y su sistema de frenado. Posteriormente a eso se abría un pequeño paracaídas que aumentaba el frenado hasta llevarlo aproximadamente la velocidad a 3.000 metros de altura del orden de los 30 metros por segundo. En esa situación se abrían las escotillas, ya estamos a 3.000 metros de altura, y se ventilaba por medio de una turbina en el interior de la carga útil, se ventilaba el habitáculo del monito. O sea, terminaba ya el mono de respirar su atmósfera de oxígeno presurizada con el cual partió y se conectaba con el exterior mediante una turbina de circulación de aire. Enseguida se abrían dos grandes paracaídas y el monito descendía suavemente hacia tierra. Nuestro problema era que no cayera en una zona con agua y las turbinas fueran a llenar de agua el habitáculo porque el monito se hubiera ahogado. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.